Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, en el lugar donde se encuentren. Espero que estén muy bien como yo lo estoy en este momento. Y hoy traemos un video bastante pedido, bastante solicitado por los alumnos en el aula. Si no saben cuál es el aula, tenemos un grupo en WhatsApp privado, obviamente, pero gratuito, como siempre. Siempre dando información porque realmente es lo que se aprecia, la información valiosa en este caso. En este caso vamos a tener un video particular pedido por esas personas y espero que ustedes también lo entiendan porque lo voy a tratar de desarrollar bastante claro. En el día de hoy vamos a estar presentando lo que es la dirección en el mercado financiero. En este caso vamos a ver un ejemplo con el Bitcoin y el USDT. Así que si estás listo, acompáñame. Una vez dentro del mercado, necesitamos entender realmente cómo determinar la dirección del mercado. En este caso lo vamos a hacer exclusivamente, obviamente, porque la dirección se encuentra en temporalidades mayores, en macro. Por ejemplo, nosotros tenemos que elegir, y es más, tenemos que saber primero que las temporalidades se realinean. Entonces tenemos que realinear siempre hacia un mismo objetivo. Por ejemplo, si es bajista o si es alcista. En este caso vamos a pasar de mensual, semanal a diario. Entonces, de esta forma vamos a determinar si la estructura nos acompaña en el movimiento y en la idea que tenemos con el mercado. Por ejemplo, cuando hablamos de un mercado con una tendencia alcista, vamos a encontrarnos representado con mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos, como esta forma lo estamos viendo en este momento. Entonces tenemos que la dirección va a estar definida cuando tenemos máximos más altos y mínimos más altos, como por ejemplo en esta ocasión tenemos un mínimo de este lado, un mínimo de este lado, y en el momento que nosotros determinamos que el mercado se va al alza es porque vemos un rompimiento estructural, por eso lo marcamos con una línea verde, hacia el alza en este momento. De esta forma esperamos una corrección de precio para que nos defina si la dirección es correcta, haciéndonos un mínimo más alto y un máximo más alto. Para que continúe la tendencia alcista, necesitamos de vuelta un rompimiento de estructura que nos defina que la estructura sigue siendo alcista, comprendiendo que tenemos que tener en cuenta un mínimo más alto para que nos cree un máximo más alto, por ejemplo en este caso. Y para definir una estructura bajista necesitamos claramente de un mínimo más bajo y un máximo más bajo, por ejemplo en este caso. Cuando vemos un rompimiento estructural por una dirección, lo que vamos a encontrar un mínimo más bajo en este caso, una corrección para encontrarnos con un máximo más bajo, ¿se entiende? Entonces logramos comprender la dirección, por ejemplo bajista en resumen, cuando los mínimos o los máximos son cada vez más bajos, haciéndonos un rompimiento estructural en esas zonas donde teníamos los mínimos en este caso, cuando la tendencia es bajista. Cuando la tendencia es alcista, tenemos la ruptura de los máximos cada vez más altos. De esta forma se define la estructura del mercado. Obviamente, esto dentro de una temporalidad mayor, como la vimos anteriormente. Sin nada más que decir, pasemos a los gráficos. En este momento estamos en el BTC contra el USDT, un par bastante volátil con mucho volumen por medio. Hay muchos compradores, muchos vendedores, mucha oferta y mucha demanda puesta en este mercado, porque se centra básicamente en el BTC, en el activo criptomoneda con mayor comercio. De esta forma podemos comprender que la dirección en este caso a simple vista se ve por un lado alcista y por otro lado bajista. ¿Qué lo va a definir la estructura que tenemos en este momento? Obviamente, como hablamos, los mínimos y los máximos encontrándonos
un rompimiento estructural sobre esta zona en un gráfico mensual que comprende que tenemos un máximo más alto y un mínimo más alto. De esta forma logramos entender que en este caso, por ejemplo, tenemos, en vez de que un rompimiento hacia el alza para continuar esa tendencia, en este momento nos confirma que la tendencia empieza a cambiar y nos hace un rompimiento estructural, comprendiendo que tenemos un mínimo más bajo y esperando una corrección de precio para entender un máximo más bajo. ¿Se comprende esta idea? Entonces, por un lado, vamos a marcar una línea vertical sobre esta zona para definir dónde está el cambio de la estructura. Excelente. Por este lado tenemos por el lado izquierdo tenemos una estructura totalmente alcista y por el otro lado tenemos una estructura que comienza a ser bajista. ¿Se entiende? Entonces, en el lugar donde estamos parados en este momento, estamos cerca de una zona de oferta que podemos tranquilamente determinar que podría ser no más un máximo más bajo para comenzar una corrección, por ejemplo, no estaría mal. Entonces, en este caso definimos que la estructura mensual está siendo en este caso bajista, se podría determinar. Ahora necesitamos ver una estructura de H4. Excelente. Ahora que sabemos que estamos prácticamente en un retroceso alcista para continuar bajistas, ¿qué es lo que estamos viendo en este punto? Una estructura alcista tranquilamente de esta forma, estando en una zona de oferta, podríamos entender que el precio lo que está haciendo solamente es acumulando liquidez para ir a buscar una zona bajista para confirmar su estructura o su dirección. Entonces, nosotros tenemos en este punto un mínimo y un máximo cada vez más alto. Entonces de esta forma determinamos que la estructura es alcista, pero sabemos que en macro estamos bajista. Lo que podríamos empezar a ver, fuerza bajista, advirtiéndonos de una posible cambio de estructura en H4. Pero, ¿dónde buscaríamos ese cambio de estructura en H4? Cuando nos rompa el mínimo que marcamos sobre esta zona. Entonces, cuando nos cambie o cuando nos rompa el mínimo más bajo en este punto, comprendemos que la dirección es completamente bajista, realineando temporalidades con macro, con una dirección macro. Entonces de esta forma tenemos esa dirección. En todo caso que el rompimiento estructural sea alcista, lo vamos a ver definido con una vela envolvente o con una vela con cuerpo, definiéndonos un rompimiento al alza, un rompimiento estructural y confirmándonos que la dirección por ahora sigue alcista. Obviamente que esto es simplemente especulación y este es el ejemplo que estamos dando. Así que de esta forma vamos a ir realineando las temporalidades hasta llegar a la temporalidad operativa que tenemos cada uno de nosotros. Así que sin mucho más que decir, me alegra que hayan aprendido un poco más y recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp por acá abajo, en los comentarios se lo estaría dejando. Si se quieren unir, es un aula totalmente gratuita donde compartimos información, analizamos y aprendemos un día más todos juntos. Así que muchas gracias. Hoy se despide Sergio, así que nos vemos. Hasta luego.